Bueno, buenas estimados estudiantes, como siempre espero que se encuentren muy bien, un abrazo a la distancia. Bueno, de esta semana pues vamos ya a dar inicio para una parte muy importante que tiene que ver con el manejo de bases de datos para posteriormente anclarlas con C Sharp y por supuesto anclarlo mediante objetos y todo lo que esto conlleva. Sin embargo, lógicamente tenemos que hacer digámosle que un análisis en lo que es bases de datos, partiendo del hecho que tenemos que manejar una serie de, por así decirlo, terminología importante, y que esa terminología, a pesar de que tal vez algunos o algunas de ustedes ya la conocen, es muy necesaria, sobre todo en este ámbito es muy necesario que ustedes curso a curso estén nuevamente repasando esta terminología y que esta terminología nos lleve a realizar una serie de situaciones importantes que tienen que ver con el buen manejo de las bases de datos y trabajando lógicamente de nuestro gestor de bases de datos. En el manual pues yo les he colocado, bueno, ya para el día de hoy, semana 9, una recopilación. Vamos a ver un poquito de teoría rápidamente, un repaso breve con lo que es bases de datos, conceptos, funciones, términos. Vamos a trabajar diccionarios de datos, vamos a ver qué es un diccionario, cómo se trabaja, cómo se analiza, cómo se puede estructurar y cómo se puede implementar. También vamos a trabajar un poquito ya lo que es MySQL con la creación, manejo, modelaje, sentencias, y por supuesto lo que es el crear, el usar, el eliminar y eventualmente también lo que es la parte de ejecución. Recordemos rápidamente, bueno, por aquí tenemos ya terminología muy importante, tiene que ver con el concepto de las bases de datos. Recordemos que una base de datos es un repositorio, es un depósito, un lugar donde nosotros vamos a manejar nuestros datos integrados. ¿Qué quiere decir nuestros datos integrados? Bueno, que los datos se puedan guardar, buscar, modificar y eliminar de forma correcta. Eso es la parte más importante que nosotros tenemos que saber que las bases de datos trabajan. Ahora, recuerde que esas bases de datos tienen que tener una serie de restricciones que se comporten como podría comportarse en el mundo real, porque recordemos que al final de cuentas nosotros vamos a realizar bases de datos para el mundo real, bases de datos para nosotros poder manipular datos reales de personas reales. Entonces es muy importante que eso, digámosle, que tenga toda la parte de restricciones existentes, que hagamos un exhaustivo análisis cuando lo estamos creando, sobre todo cuando estamos tomando en consideración los requerimientos del usuario. Para nosotros hablar de alguna terminología importante de estos depósitos o colección de datos que se llaman bases de datos, recordemos que tenemos que mencionar o es importante mencionar lo que es el dato. Bueno, recordemos que el dato es un conjunto de caracteres, o sea, una letra, un número, un símbolo, o revuelto, o mixto, ¿verdad? En este caso, que tenga algún significado. Eso es un dato. O sea, puede ser que un dato sea solamente una numeración o puede ser mixto, por ejemplo, como un correo electrónico que usualmente tiene números, símbolos y letras. Digo usualmente, no siempre, pero casi siempre tiene esa parte especificada. Y la información, por así decirlo, que es un poquito más amplio que ello, es el conjunto ordenado de datos. Vean y ojo con el asunto, conjunto ordenado de datos. Quiere decir que el conjunto ordenado de datos, por así decirlo, es el montón de caracteres que nosotros vamos a ordenar para poder utilizar según la necesidad de un usuario. O sea, si por ejemplo yo quiero consultar por ejemplo un saldo real de un usuario en una entidad financiera, por supuesto que ese saldo real es información. Ya lo que a mí me brinde, por así decirlo, me dé nosotros o nos brinde a nosotros, nos resuelva ciertos datos ordenados, es lo que se conoce como información. Esta información y estos datos es muy importante que manejemos esta parte, porque muchas veces tenemos un problema en una base de datos y decimos, bueno, el problema está en el dato o está en la información, porque podría estar en uno de los dos. Entonces es muy importante que ustedes hagan la diferencia exacta entre dato e información. Por eso, por supuesto, es que también realizamos lo que es el análisis de esto. En cuanto a las funciones de la base de datos, bueno, las funciones de las bases de datos son muy evidentes, ¿verdad?
Primero que todo, ella lo que hace es crear nuevos ficheros. ¿Qué quiere decir crear un nuevo fichero? Es crear una estructura donde se va a almacenar los datos o donde se va a almacenar la información. O sea, quiere decir que, por ejemplo, por así decirlo, la primera función de la base de datos es preparar un sitio, por así decirlo, donde decir, bueno, en este sitio yo voy a mandar a guardar información. Lógicamente, cuando ya hemos, creado el fichero, se ha preparado el sitio, la estructura que me va a permitir a guardar la información, yo introduzco los datos. O sea, ella me va a permitir introducir los datos en ese fichero o en esa estructura. Muchas veces, o la gran cantidad de veces, ¿verdad? Casi que siempre, aparte de introducir los datos o guardarlos o almacenarlos, como ustedes le quieran llamar, también yo tengo que extraerlos. ¿Cuándo los extraemos? Cuando, por ejemplo, hacemos una búsqueda selectiva o una búsqueda general sobre una información o un dato en específico. Recordemos que el SAP significa Sistema Administrador de Bases de Datos. Cuando nosotros hablamos del SAP, en este caso de forma abreviada según sus siglas en inglés, recordemos que estamos haciendo énfasis en el lenguaje de programación o en el software de programación que me permite gestionar y crear bases de datos. En el caso nuestro, el que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Perfectamente. Una vez que extraemos los datos, o una vez que nosotros podemos extraer los datos usualmente de una base de datos, ¿cuál sería la siguiente función de la base de datos? La siguiente función de la base de datos es actualizar o modificar los datos. O sea, cuando yo guardé, yo extraigo o hago la búsqueda para eventualmente posteriormente actualizar. Algunos momentos dados no hay que actualizar, en algunos momentos dados las estructuras son solamente para verificación, y en otros momentos lógicamente que sí procedemos a lo que es la actualización o la modificación. Y por último tenemos lo que es el borrar datos, ¿verdad? La eliminación existente de datos, o en este caso de información, siempre y cuando, digamos, manteniendo cierta integridad. ¿En qué sentido? En que no vayamos a eliminar algo que, por ejemplo, vamos a tener que utilizar a futuro, o que, por ejemplo, ya tenemos datos en la base de datos almacenados que dependen de esos datos. Entonces, cuando eso sucede, lógicamente que el borrado de datos tiene que ser mucho más sensible. Yo diría que de todas las funciones de las bases de datos, la de borrar datos es como la más delicada, para llamarlo de alguna forma. En el caso de terminología importante que tenemos que saber para manejar bases de datos, tenemos que recordar que una base de datos es relacional. ¿Qué quiere decir relacional? Que, por ejemplo, una base de datos tiene que relacionarse entre sí. Una base de datos necesita, por ejemplo, prestar datos a otras tablas de la base de datos. Recordemos que la base de datos, el elemento fundamental es la tabla, y una tabla me va a permitir o nos va a permitir prestarle datos a otra tabla, y otra tabla le va a permitir prestar datos a la otra tabla, y así sucesivamente. Por tanto, es importante mencionar algunas cosas o algunos conceptos fundamentales para entender que una base de datos es netamente relacional. O sea, se relaciona entre sí sus estructuras internas para poder trabajar en un todo, si lo podemos llamar de esa manera. En el caso de la relación, cuando hablamos de relación estamos hablando que es una tabla. Nosotros en bases de datos, como son puras tablas, y lógicamente que es lo que identificamos de una mejor manera, están muy acostumbrados a hablar de tablas y tablas y tablas, pero en realidad eso se llama relación. La relación, me refiero en la denominación técnica propiamente de las bases de datos. La relación sería tabla, por ejemplo, una tabla de productos, o una tabla de clientes, una tabla de estudiantes, una tabla de ventas, una tabla de facturación. Eso es lo que nosotros deberíamos de reconocerlo como relación. La relación cliente, la relación producto, la relación venta, etcétera, etcétera. En el caso de la tupla, corresponde a la fila de una tabla. Aquí la fila de la tabla es muy importante, o la tupla en este caso. ¿Por qué? Porque la tupla es donde nosotros vamos a mandar los datos debidamente ordenados. Entonces la tupla es una fila, o sea, lo que es horizontal. El atributo es la columna. Los atributos usualmente, aparte de ser las columnas, o sea, las que son verticales en una relación de una base de datos,
Aparte de ello, también tienen una particularidad, que es que el atributo pues lógicamente nos indica la característica del dato que yo estoy ingresando dentro de la relación de la tabla. La cardinalidad es el número de tuplas, ¿verdad? Nosotros podemos tener n cantidad de tuplas, todo va a depender. Por ejemplo, si yo estoy manejando clientes, entre más clientes tenga, más tuplas tengo, o sea, va a haber una tupla por cliente. ¿Por qué? Porque recuerde que la tupla se va a colocar de forma horizontal y es una estructura de datos que me permite aplicarlo. Lo que es la tupla siempre va a trabajar de forma molecular, o sea, va a trabajar en conjunto. O sea, si yo voy a agregar, por ejemplo, un número de cédula, un nombre, un apellido, una dirección y un correo electrónico, se agregan usualmente siempre de forma molecular, o sea, en varios campos. Pero el grado es el atributo o el número de atributos. Entonces, digamos, si yo tengo, por ejemplo, 5 atributos, dígase en este caso 5 columnas, que es la cédula, el nombre, apellido, dirección y correo electrónico, entonces resulta ser que los atributos van a trabajar de forma atómicos, o sea, trabajan de uno en uno. En el caso de la clave primaria, cuando nosotros hablamos de la clave primaria, estamos indicando o estamos dando a entender que la clave primaria es un identificador único para la tabla. Básicamente que todas las tablas o todas las relaciones dentro de las bases de datos contienen una clave primaria. Muy pocas veces se da en que no. Lógicamente, si hago la aclaración, podría existir relaciones o tablas que no contengan claves primarias. Porque, por ejemplo, digamos, si yo estoy hablando de clientes, por supuesto que tiene que haber una clave primaria que sea el identificador único para esa tabla o para en este caso, para esa tupla. Por ejemplo, digamos, lógicamente que para un cliente, yo creo que ustedes bien lo saben, tendría que ser, por ejemplo, la cédula. Si estoy hablando de un producto, tendría que ser el código de productos. O sea, algo que sea irrepetible dentro de la tabla, dentro de la relación, algo que sea irrepetible dentro de las tuplas. Y en el caso del dominio, es la colección de valores, o sea, por así decirlo, son como los tipos de valores que va a tener los atributos. Recuerden que los atributos son las columnas de la tabla. Entonces, los valores en este caso los vamos a entender como, por así decirlo, los tipos de datos que van a contener los atributos. Para explicar mejor esta terminología que acabo de hacer énfasis en la parte de estructura de datos relacionales, tengo esta pequeña tabla donde se evidencia perfectamente bien. Por ejemplo, en el caso de acá de lo que es la tabla, por ejemplo, la fila en gris, o sea, esta que está aquí en gris, sería una tupla. Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí hay 4 tuplas en esta relación, por supuesto. Los atributos serían DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono y fecha de nacimiento, que son como decir las columnas, ¿verdad? ¿Okay? La cardinalidad, en este caso es cardinalidad 4, porque tiene 4 tuplas. El grado es 6 porque tiene 6 columnas. ¿Okay? La clave primaria sería el DNI. El DNI es porque yo ejemplo base de datos lo tomé de un libro de bases de datos de España, y en Europa se trabaja el DNI, viene siendo como la cédula, por así decirlo. Y los dominios aquí van a variar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a tratar de unificarlos, porque nosotros vamos a ver solamente, básicamente, como 2-3 dominios, que serían solamente o únicamente, por ejemplo, lo que son los textos y los numéricos, para trabajar los diccionarios de datos. Por supuesto que cuando trabajemos bases de datos van a ser otro tipo un poquito más amplios. Entonces, por ejemplo, vean, el nombre, apellidos y dirección pertenecen al dominio texto, o sea, son de tipo texto. ¿Por qué? Porque agregamos texto. Ahora, el DNI pertenece al dominio entero, al menos aquí en el dominio entero, pero no necesariamente, porque si yo ese punto lo paso como, por ejemplo, un guión, como lo trabajamos aquí en nuestro país, entonces tendría que ser tipo texto. El teléfono dice que puede ser un dominio entero de 9 dígitos, porque vean que aquí el teléfono también no se le está agregando el guión. ¿Qué pasa si le agregamos el guión sí, en este caso el guión, como se utiliza aquí en nuestro país, pasaría a ser texto? Y la fecha de nacimiento puede ser o tipo fecha, que también aplica, no hay ningún tipo de problema en ese sentido,
o también podría ser tipo texto, tomando en consideración el slash que delimita el día, mes y el año, o los días, mes y año. Entonces todo va a depender lo que nosotros queremos hacerlo. Por eso es que una base de datos es tan delicada cuando nosotros la creamos, y que muchas veces empezamos a tener problemas posteriores cuando no trabajamos de muy buena manera o de buena manera lo que son los tipos de dominios, y digámosle que pecamos en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar los dominios en las bases de datos. La clave ajena. Bueno, la clave ajena siempre se ha entendido que es un atributo, o sea, un campo en una relación R2 cuyos valores van a concordar con los de la R1. Voy a tratar de explicar las claves ajenas con un breve ejemplo acá que tengo en una hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, yo tengo aquí esta tabla de clientes o esta relación de clientes. Para que ustedes me entiendan, esta relación de clientes que ustedes ven aquí, esto es una R1, ¿ok? ¿Por qué esto es una R1? Porque ella no depende de otra. Si ustedes ven, digamos, la de clientes, solamente de clientes, al igual que la de productos. Digamos, en este caso la de productos, de igual manera también es una R1. ¿Por qué es una R1? Porque, vuelvo a indicarlo, ella no depende de nadie. Me refiero, ella no ocupan traer datos de otro sitio, sino que ellos tienen datos solamente de ellos. Entonces nótese que son R1. Pero tenemos acá, por ejemplo, una tabla o una relación que esta sí es una R2. ¿Por qué es una R2? Porque vea que cuando nosotros hablamos de facturación, nosotros ocupamos traer datos de los clientes para acá y datos de los productos para acá. Entonces resulta ser que, para que ustedes me entiendan, una clave ajena o una clave foránea, como ustedes le quieran llamar, se le puede llamar de las dos maneras, viene siendo un atributo, o sea, un campo de la tabla que en otra tabla que es R1, que en otra tabla, repito, que en otra tabla que es R1, ella es clave primaria. O sea, vamos a ver, vamos a clientes un momento. En el cliente, ¿cuál sería la clave primaria? Ok, cédula. Correcto, lo voy a colocar aquí en negrita y roja. Sería la cédula. ¿Por qué la cédula? Porque es el identificador único de esta tabla. En la de productos sería el código del producto. ¿Por qué es el código del producto? Porque yo tengo que distinguir todos los productos uno del otro. Vamos a la de facturación. En la de facturación, ¿cuál sería la clave primaria? Código de factura. ¿Por qué es código de factura? Porque es el que me va a identificar una factura de otra y de otra y de otra factura. Pero vean qué curioso, yo tengo la cédula, que la cédula aquí es primaria. Quiere decir que entonces esta cédula que está aquí, esta es foránea. O sea, esta es una clave ajena o clave foránea, porque es un atributo que está en una R2 y que en una R1 ella es primaria. Eso es una clave ajena o clave foránea. Igual, por ejemplo, acá, vean que aquí tengo el código del artículo. Bueno, aquí sería más bien código del producto. Permítanme aquí modificarlo. Código del producto. El código del producto es un atributo que está en una R2, y ese atributo en esta R1 es primario. Entonces también es ajena, o sea, también es foránea. Quiere decir que entonces este código del producto de aquí sería otra clave foránea o clave ajena. Por tanto, quiere decir que en este caso esta tabla de facturación posee o tiene dos claves foráneas, que sería el código del producto y la cédula. Quiere decir que cuando yo vaya a meter una facturación o una factura nueva, cuando yo vaya a colocar la cédula, él va a venir y va a ir, como es foráneo o como es una clave ajena, se va a ir o va a estar conectado a la tabla de clientes o a la relación de clientes, y va a verificar si esa cédula existe. Si esa cédula existe es porque el cliente existe, por tanto me va a permitir facturarle al cliente. Es igual como cuando llegue el código del producto.
él va a estar aquí enlazado a esta tabla de productos. Entonces va a venir y va a verificar si ese código del producto existe. Y si ese código del producto existe, me permite facturarlo. Si no, me va a rebotar y me dice que no me permite facturarlo. Por tanto, quiere decir que acá, en este código de producto y esta cédula, las llaves foráneas cumplen un trabajo muy importante. Por eso es que las claves ajenas hay que trabajarlas o hay que tratarlas con muchísimo cuidado para poder hacer una buena forma o una buena manera. Esa es la explicación de la clave ajena. Y para nosotros poder, digámosle así, manipular bases de datos de muy buena manera y que sean bases de datos de muy alto nivel y sobre todo que sean bases de datos que no me vayan a rebotar o a provocar problemas a futuro, nosotros procedemos o tenemos la potestad de trabajar un instrumento muy importante llamado diccionario de datos. El diccionario de datos es una herramienta fundamental para el buen diseño de la base de datos. O sea, por así decirlo, es un repositorio manual o automatizado. Cuando hablo automatizado también podemos hablar que podría ser de una u otra manera, también puede ser en este caso digital, ¿verdad? En este caso, la mayor parte de nosotros, bueno, al menos yo me incluyo, yo lo utilizo de forma digital, que brinda la información sobre los datos que se encuentran almacenados en la base de datos. O sea, quiere decir que el diccionario de datos va a ser una herramienta que nos va a permitir diseñar correctamente la base de datos, pero aparte que nos va a permitir diseñarla correctamente, va a haber un repositorio, va a haber un sitio, un manual, y si yo tengo que venir y verificar, mira, se me está cayendo la base de datos en tal sitio, tal vez no tengo que ir directamente al software, sino que voy al diccionario de datos y verifico qué es lo que está pasando. Por eso es que tiene objetivos muy importantes, principalmente dos, que permite la documentación de los datos. O sea, los datos van a estar, por así decirlo, digámosle, documentados. O sea, quiere decir que si los requerimientos del usuario yo llegué y los pasé a un diccionario, entonces ahí van a estar cada requerimiento, cada necesidad del usuario va a estar evidenciado, y entonces yo voy a poder, digámosle por así decirlo, entender bien las definiciones, las descripciones de los datos, qué longitudes van a tener y toda la situación que conlleva la base de datos como tal. Y aparte de eso, también ayuda a controlar los recursos. O sea, quiere decir que en este caso, ¿por qué? Porque todo está en un solo lugar. Entonces yo no tengo que estar yendo a archivos por todo sitio, requerimientos que anoté por todo lugar, porque resulta ser que ahora ahí tengo un error en la base de datos, se me está cayendo y no es básicamente el lenguaje de programación de ejecución, o en este caso la interfaz de usuario, sino que más bien es un problema propio de la base de datos. Entonces yo necesito ver dónde está el error. Entonces cuando yo tengo el recurso de los datos, lo tengo centralizado en un diccionario de datos, es más sencillo que yo pueda estar verificando y que yo pueda estar eventualmente por así decirlo, viendo dónde están ese tipo de problemas. Ahora, ¿cómo se construye un diccionario de datos? Bueno, es muy sencillo. El diccionario de datos va a partir, o el diccionario de datos parte de requerimientos. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esto de acá para explicarles. Primero que todo, vean el requerimiento. Digamos que yo voy y entrevisto a un cliente, o entrevistamos a un cliente, y yo le solicito que me diga qué él tiene de necesidad primeramente. Entonces el cliente me va a decir, bueno, mira, yo primero que todo ocupo un sitio para que me almacene o que me guarde la información de los clientes, porque para mí es muy importante estarlos eventualmente pudiendo localizarlos, y aparte de eso tener su información personal es muy importante. Entonces ese requerimiento que yo escribo así, yo lo escribo en prosa, como acabo de escribirlo aquí. Se necesita una tabla o relación o repositorio, como ustedes le quieran llamar, que almacene la información personal de los clientes. Debe poseer la información necesaria para el correcto manejo. Lógicamente que la información necesaria también nosotros se la preguntamos al usuario, se la preguntamos al cliente final, y ese cliente final me va a indicar, bueno, mira, sí, yo necesito que usted me haga esto y esto y esto y esto por mí. Entonces resulta ser que, supongamos que él dijo que ocupaba
la cédula, el nombre, apellido, teléfono y dirección, nada más eso. Entonces vean, hacemos o trabajamos siempre, este es como, vamos a ver, como el formato más accesible para manejar lo que son diccionarios de datos. Hay personas que enseñan a utilizar diccionarios de datos de otras maneras, pero otras maneras a veces se complica más porque es un poco más, digámosle, enredado interpretarlo. La forma más sencilla de poder manipular o trabajar un diccionario de datos es esta manera. Por ejemplo, en esta primera o en esta parte de aquí arriba, es lo que le llamamos el encabezado, vamos a escribir lo siguiente. Primero escribimos el nombre de la tabla en prosa, o sea, datos personales clientes, en prosa, normal. Y agrego una breve descripción de qué es lo que va a hacer esta tabla o esta relación. Se utiliza para contener la información de los clientes, porque recordemos que podría ser que yo haga o realice un diccionario de datos no para mí, sino que yo esté haciendo un diccionario de datos para otra persona, otro ingeniero o otra ingeniera que eventualmente es la que va a desarrollar la base de datos. Entonces hay que ser específico, no tenemos que ser, digámosle, como especificar demasiado, sino que por lo menos, digamos, diga lo necesario. Y en la parte de abajo, o como ustedes quieran colocarlo, vamos a colocar el nombre de esta relación o de esta tabla, como quiero que se llame en el gestor de bases de datos, o en el SAP, en el sistema de administración de bases de datos, o sea, en el lenguaje que vamos a pasarlo. Yo lo voy a colocar de esta manera, o lo coloco de esta manera: tabla de datos personales de cliente, así abreviado. Sí, es muy importante recordar que los nombres de las tablas y los nombres de los campos, cuando lo pasemos al lenguaje gestor de bases de datos, es preferible que no lleven espacios por un asunto de errores que pueden existir a la hora de que compilemos, por ejemplo, las conexiones o enviemos datos a almacenar desde la interfaz gráfica. Entonces es mejor que no lleven espacios. Y entonces yo lo que hago es colocar los campos acá donde dice nombre. Estos son los nombres de los atributos, o sea, son los nombres de los campitos de la tabla. Ahorita ustedes van a ver cómo yo los voy a pasar a MySQL, pero de momento véanlo ahí. Entonces yo coloco aquí, coloco setClie y le coloco el nombre de la tabla. ¿Por qué se coloca el nombre de la tabla? Porque puede haber otro setClie o otro cédula de cliente en otra tabla, y para yo poderlo diferenciar ese campo de una tabla a otra, cuando tenga que hacer relaciones o cuando tengamos que hacer lo que sea, es preferible, mejor que lleve el nombre de la tabla. Eso es un tip o un consejo que yo les doy para que usted lo tome en consideración. Nombre del cliente y el nombre de la tabla. Apple CLI o apellido de cliente, nombre de la tabla, teléfono de cliente y el nombre de la tabla, y dirección del cliente y el nombre de la tabla. Todo pegado, sin ningún espacio, ¿verdad? En la descripción hacemos una muy breve descripción de cada uno de los atributos, o sea, cédula, nombre del cliente, apellido del cliente, teléfono del cliente, dirección del cliente. A pesar de que son muy entendibles, uno trata de hacerlos entendibles, repito, puede ser que haya algún colega ingeniero o ingeniera que no entienda qué es lo que dice cada campo, para qué use yo ese campo. El tipo es el tipo de datos, o en este caso, ¿verdad? Nosotros acá más arriba le habíamos llamado también los dominios, ¿verdad? Es lo mismo, tipo de datos o dominios. Aquí podemos llamarlo, o lo llamamos tipo para más sencillo para ustedes. Entonces yo le puse que todos fueran texto, todos texto. La longitud es la cantidad de caracteres que va a tener ese dato, o ese campo. Sí voy a indicarlo, no se abusen con la longitud, porque al abusarnos con la longitud podría ser que nosotros coloquemos longitudes extraordinariamente grandes y que las búsquedas, cuando hagamos la función de búsquedas en la base de datos, se tienda a ser un poco más lerda por tener que buscar en X cantidad de longitudes. Entonces es mejor que la longitud no pongan la mínima. No pongan la mínima, porque podría ser que se les caiga cuando ya estamos trabajando en la interfaz del usuario, pero sí pongan una que sea como la mínima, pero un poco más. Por ejemplo, digamos, la longitud de una cédula en Costa Rica es 9. Yo le puse 25 porque también podría ser un número de pasaporte. Entonces ahí se compensa. El nombre del cliente puede ser unos 20, 30 por acá. El teléfono 15, él lleva menos, pero repito, colocamos un poco más. Y la dirección unos 50. Sí, repito, no es tampoco importante que ustedes, digamos, por así decirlo, digan, mira, vamos a colocar
muchísima cantidad de más o me estoy abusando, no, pueden colocar unos 100, no pasa nada, pero sí que no se abusen en la mayoría de ellos. Soporte de nulos. El soporte de nulos es si este atributo o este campo, cuando yo mande a guardar datos desde la interfaz, si puede quedar en blanco o no puede quedar en blanco. Hay campos que no son necesarios en la base de datos, ¿verdad? O sea, que no son como que usted diga, mira, este campo es trascendental, yo este campo definitivamente no puedo dejar de colocarlo. Entonces, hay algunos que sí. Entonces, por ejemplo, sí es importante que ustedes sepan primeramente, digamos que es trascendental, el de la clave primaria jamás puede soportar nulos. Y a partir de ahí es como muy decisivo, pero hay algunos que no. Por ejemplo, yo no dejaría ni el nombre, ni el apellido, ni el teléfono en blanco. La dirección puede ser que sí, porque hay gente que no le gusta que su dirección darla. Pero estos, para poder localizar a un cliente, estos 4 serían trascendentales, ¿verdad? O son trascendentales. Ahora bien, cuando ya tenemos o cuando ya poseemos, tomamos la decisión sobre el soporte de nulos, podría ser que yo utilice, por ejemplo, aquí un campo que se llame, vamos a ver cómo le puedo llamar, digámosle que este sea nacionalidad. Entonces yo le puedo colocar nacionalidad, digamos que la ocupo, y ahí colocamos, permítame, pasó algo, nacionalidad, y que yo le coloque nacionalidad del cliente y el nombre de la tabla. Entonces nacio, y que le coloque por acá el nombre de la tabla. Ahora, la nacionalidad yo lo colocaría también texto, ahora por supuesto. En nacionalidad yo podría trabajar una longitud nada más de 1 si yo quisiera. Soporte nulos, digamos que sí puede soportar nulos. No, yo no le vería ningún problema que sí soporte nulos. Pero ¿por qué podría trabajarlo con una longitud de 1? Porque podría ser que yo le diga que solamente para la nacionalidad permita la N, slash y la E, de nacional y extranjero. Entonces solamente va a soportar o una N o una E. Por eso le coloqué longitud 1. Y supongamos que si yo utilizo valor permitido, supongamos que yo lo utilizara, valor permitido, supongamos que también yo le puedo decir que coloque por defecto, por aquello que yo no vaya a colocar alguno de ellos, supongamos que usamos un radio button para esto y que no clique en ninguno, que coloque automáticamente N, o sea que coloque valor por defecto N. Por eso es que podemos trabajar también valores permitidos y valores por defecto. La clave primaria, lógicamente, que es la cédula del cliente, ya lo dijimos, ¿verdad? Por aquí tenemos la cédula del cliente. Y clave ajena no posee. ¿Por qué no posee clave ajena, estimados jóvenes? Porque esta tabla es una R1. Es una R1. O sea, quiere decir que es una tabla que no necesita de ninguna otra tabla para funcionar, porque es una tabla madre, una tabla principal. Es una R1. Ahora, supongamos que tenemos otro requerimiento. Digamos que esta persona es una persona que da préstamos. Entonces necesita una tabla para que almacene los préstamos. Entonces dice tabla, aquí hay un pequeño error, tabla o como le colocamos arriba, datos personales clientes. Entonces aquí le vamos a colocar datos préstamos. Datos préstamos. Se utiliza para contener la información de los préstamos de los clientes. Listo, eso es lo que hay que decir. Y el nombre de ella, con el cual yo voy a trabajar o lo voy a pasar al SAP posteriormente, ¿verdad? Entonces vengo y le digo código del préstamo, cédula del cliente, nombre del cliente, apellido del cliente, monto del préstamo y plazo del préstamo. Supongamos que nada más nos dijo que ocupábamos eso. Entonces yo coloqué las descripciones, los tipos necesarios, coloqué las longitudes necesarias. Por ejemplo, aprendan también a que vayamos normalizando. ¿A qué me refiero con normalizar? Si yo, por ejemplo, la cédula de arriba, aquí la cédula de arriba la coloqué un 25, un texto 25, entonces que esta sea texto 25, que esté normalizada. Eso se llama normalizar, cuando yo verifico que no hayan errores dentro de las diferentes relaciones o las diferentes tablas de la base de datos. Y los soportes o no de nulos. Ahora bien, vean el asunto. Ok,
Ya sabemos que el código de préstamo es la clave primaria. Aquí lo tengo, código de préstamo. ¿Por qué lo sabemos? Porque es la tabla de préstamos. Si yo necesito identificar un préstamo de otro, ¿verdad? Pero la cédula del cliente está en una R2. ¿Por qué esta es una R2? Porque esta ocupa ir a traer datos o verificación de datos o verificar datos de esta de arriba. Por tanto, yo vengo acá y le digo que esta cédula del cliente de la tabla de datos personales, datos de préstamo, disculpen, vean aquí, cédula del cliente, tabla de préstamos, va a tener una referencia al campo cédula del cliente de la tabla de datos personales cliente. Por eso es que le colocamos el nombre de la tabla para nosotros identificar este campo de aquí arriba con este campo. Entonces quiere decir que esta va a ser la llave foránea. El campo que aquí está en una R2 no es primario, pero que en otra tabla sí es primario. Esa es la foránea. Por tanto, la colocamos o colocamos las foráneas en ese sentido o en esa parte de ahí. Ahora, cuando tenemos el diccionario de datos debidamente creado, entonces nosotros vamos aquí a, bueno, por supuesto procedemos a guardarlo, y cuando ya lo tenemos listo, vamos a proceder a agarrar este diccionario y lo vamos a pasar a el SAP. Nuestro SAP es MySQL, ¿verdad? Ya ustedes en algún momento dado también lo habíamos mencionado, lo habíamos dicho, que el SAP, el SAP en este caso va a ser o nuestro SAP, vamos a trabajar en MySQL Workbench. Yo quisiera brevemente decirlo. ¿Por qué MySQL Workbench? Bueno, vean, es sencillo. Ustedes han aprendido a lo largo de su carrera o de su momento varios gestores más o varios SAP más, que no está mal aprenderlos, ¿verdad? O sea, no está mal en ningún sentido, jamás. Lo que pasa es que sí es importante mencionar que, digamos, primero, que hay que aprender a utilizar la tendencia. MySQL es la tendencia porque es un SAP seguro, rápido, eficiente, etcétera, etcétera. Y el Workbench, ¿por qué? Porque mucha gente no está gestionando bases de datos desde la parte de código, a escribir y escribir códigos, sino que lo estamos haciendo o se está trabajando, digámosle que la tendencia moderna es a la parte gráfica. Por eso es que nosotros acá, recordemos que en MySQL tenemos la parte de conexiones, la parte de modelaje y la parte de administración, que tiene que ver con importar y exportar bases de datos. Vamos a ir a la parte de modelaje. Primero vamos a modelarla y vamos a darle Create New ER Model y vamos a abrir un nuevo. Aquí no se nos olvide, muy importante, cambiarle el nombre de la base de datos apenas iniciamos. Ella viene con el nombre predeterminado, que es MyDB. Le vamos a dar clic derecho, Edit Schema, le vamos a colocar aquí préstamos clientes. Así le voy a llamar yo a esta base de datos. Le voy a dar cerrar, me dice que si deseo renombrarla, le voy a decir que sí. Volvemos a cerrar aquí para que ya nos quede aquí debidamente, y vamos a entrar donde dice Add Diagram o agregar diagrama. Vamos a agregar el diagrama porque vamos a trabajar desde la parte gráfica, nada de códigos, ¿verdad? Entonces recuerden que de esta barra el objeto o la herramienta más importante es esta, Place a New Table, crear nueva tabla. La coloco ahí donde yo quiera. Entonces yo le voy a dar doble clic. Como yo ya tengo un diccionario, entonces yo sé que se va a llamar así. Entonces voy a copiar el nombre y lo voy a pegar acá. Así se va a llamar la tabla. La tabla se va a llamar así. Column name son los atributos o los nombres de columnas. Entonces voy a proceder, como ya yo los tengo aquí los atributos debidamente hechos en mi diccionario de datos, nada más los copio. Voy a colocar por aquí, copiar, lo pego. Voy a pegar todo de una vez para irlo haciendo para ir haciendo, y ahorita vamos colocando todo lo demás. Entonces vamos a ir aquí colocando, de hecho no voy a colocar todos, voy a llegar hasta apellido para hacerlo un poco más rápido, ¿sí?
Y en data type es el tipo, ¿verdad? Nosotros definimos que todo era texto. Entonces recordemos que en data type aquí nosotros podemos abrir y tenemos muchos tipos. MySQL es fenomenal, es sumamente poderoso y potente. Para nosotros, trabajo nuestro, vamos a trabajar varchar, que es en este caso texto, decimal, que es numérica con decimales, y int, que es entera o una entera que no lleva decimales. Vamos a trabajar esas tres de momento. El que quiera también podría trabajar datetime, que es perfectamente bien, digámosle, aplicable en ese sentido. Entonces vamos a utilizar aquí varchar, que es texto, y la longitud de este era 25, si mal no me equivoco. Entonces es 25, correcto. Entonces recuerden que la longitud se coloca dentro de los paréntesis del data type, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces dice que el otro es un varchar de 20 y de 30. Entonces vamos a colocarle aquí varchar, vamos a cambiarle la longitud, varchar de 20, y en este caso aquí un varchar de 30. Y recuerden que la primera, que yo acostumbro a hacerlo así ordenadito, ¿verdad? Es mejor trabajar ordenado, no quiere decir que tiene que ser ordenado. Una de las, digámosle que de las propiedades que contienen las bases de datos es que ustedes pueden colocar todos estos atributos, pueden irlos digitando aquí desordenados y darles, digámosle que la capacidad o darle la característica que quieren, donde quieren y como quieren. Entonces no hay necesidad de uno, en ese caso, pues aplicarlo. A mí me gusta trabajar ordenado. Entonces el primero, que ya lo tengo yo aquí en la tabla, que me indica que este caso es la cédula del cliente, ¿verdad? Míralo aquí. Entonces simple y sencillamente, como ya sé que es la cédula del cliente, paso a colocar cédula del cliente PK, primary key, NN, no null, no soporta nulos, correcto. De ahí ya le dijimos que no soportaba nulos, ¿verdad? En este caso o en este sentido, ¿ok? Bien, ahí me disculpa un momento la pausa, chicos. Le estaba diciendo que entonces el soporte de nulos, en este caso, por ejemplo, entonces le decimos no null. Y siempre lo que es el campo, la clave primaria, siempre va a llevar el unique index, que este hay que activarlo porque ocupamos que a él, aparte que sea una clave primaria, sea un campo único e irrepetible. Le estamos dando, o se le daría esa propiedad en ese sentido. Ahora, en el otro caso, por ejemplo, los demás dice que no soportan de nulos, entonces simple y sencillamente no soportan de nulos. Supongamos, estimados jóvenes, que estuviéramos trabajando la parte de nacionalidad. Entonces, si estuviéramos trabajando la parte de nacionalidad, aquí sería, por ejemplo, un varchar de 1, ¿verdad? Y donde dice valores permitidos, entonces no se colocan, porque eso los aplicamos únicamente cuando ya apliquemos en la interfaz, pero el default sí se aplicaría. Entonces aquí es donde iría la N mayúscula, para que aplique por defecto, en este caso, una N mayúscula, en caso de que tengamos que utilizar o aplicar o manipular, en este caso, este tipo de situaciones. Ok, ya una vez que tenemos entonces la primera tabla lista, vamos a proceder igual de la misma manera. Colocamos place a new table, ubicamos otra tabla, la abrimos y procedemos a tomar el diccionario y la segunda tabla, en este caso, ¿verdad? La segunda relación. Vamos a tomar el nombre de la relación y vamos a sustituir y empezamos con las columnas. Entonces sería el primero el código de préstamo, la segunda columna sería la cédula del cliente. De hecho, al igual que la primera, no voy a colocar todos para un asunto de tiempo, agilizarnos un poco, ¿verdad? Voy a llegarlo hasta apellidos. Bueno, de hecho voy a colocar también el de monto del préstamo, para verificar o para que ustedes vean y recordemos bien el asunto con el tipo de datos cuando se trabaja la parte de digámosle que entera, pero también que podría ser eventualmente decimal. Entonces lo que vamos a hacer aquí, simple y sencillamente, es verificamos, ¿verdad? 20, 25, 20 y 30. Entonces vamos aquí, vamos varchar de 20, este es de 20, dejemos un varchar, disculpen, un varchar de 20, ¿okay?
en este caso de acá, varchar de 20, 25, 20 y 30. Entonces cambiamos las longitudes, 25. Recordemos la normalización, que la idea es que queden todos los campos, digámosle que con sus mismas longitudes y sus mismos tipos. Y en este caso aquí, por ejemplo, el monto del préstamo dice que es un número de 12. Para efectos del diccionario de datos colocamos número. Cuando ya vayamos a pasarlo a MySQL, pues tomamos la decisión de en cuál queremos hacerlo. Entonces yo le voy a colocar aquí de decimal, porque podría ser que el monto del préstamo dé algunos decimales por algunos cálculos, y decíamos, o decía aquí que era de 12. Entonces un decimal de, en este caso, de 12. Dice que todos son no nulos, entonces procedemos a no null todos, y procedemos a que el código del préstamo, al ser el primary key, entonces sería campo único, primary key y no nulo. Cuando tenemos en este caso esto ya establecido, vamos a, bueno, ya que hicimos la clave primaria, hacer la clave foránea. La clave foránea siempre se hace desde la R2, o sea, lo hacemos desde donde estamos en este momento, que es la tabla de préstamos. Entonces le decimos que la cédula del cliente va a llevar una referencia al campo cédula del cliente, pero esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Bueno, yo les recomiendo lo siguiente: los nombres de los campos tenemos que tratar en la medida de lo posible de que sean lo más similar posible, pero no pueden ser iguales. Entonces, como ya sabemos que la cédula del cliente de acá es la foránea, la seleccionamos, vamos a donde dice for keys, la pegamos y al final le vamos a colocar FK de for key, o sea que se llame muy parecido para poderla identificar, pero con el identificador de ella propio, que es la for key. Ese es el nombre de la for key, donde dice referencia a la tabla. ¿A cuál tabla? Bueno, si estamos en la tabla, aquí es muy fácil porque estamos, por así decirlo, con solamente dos tablas, pero en el caso de acá ella me está diciendo que a la tabla de datos personales del cliente. Entonces yo le voy a decir, ok, va para la tabla de datos personales del cliente. En la columna tenemos que hacer la selección de la celda, perdón, disculpen, del atributo que va al campo requerido. Entonces le vamos a colocar aquí, o seleccionamos cédula del cliente, y donde dice columna referenciada, tiene que salirnos automáticamente, tiene que salirnos la columna que contiene la primary key de la tabla de clientes, que fue la que seleccionamos acá. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta también que está bien? Porque en la parte gráfica tiene que quedar así, tiene que quedar, en este caso, de infinito hacia el campo de acá, y si la seleccionamos, ahí nos tiene que mostrar los campos, por así decirlo, que están debidamente referenciados, y tiene que estar discontinua. Si está continua, quiere decir que no seleccionaron acá. Ahora, por aquello que nos ha pasado, ¿qué pasaría si yo quiero seleccionar aquí y no me permite seleccionar, como yo hice en este caso, en este momento? ¿Lo ven? ¿Qué pasaría? Significa que la cédula, una cédula de aquí es de un tipo y la cédula de la otra tabla es de otro tipo. Y recuerden que tiene que estar normalizado, de los mismos tipos. Entonces lo que hacemos simple y sencillamente es hacer o cerrar, y ya tendríamos eventualmente la base de datos hecha. Lógicamente que van a ser bases de datos de mucha más cantidad de tablas, etcétera, etcétera, ¿verdad? De momento, esta es la que nos incumbe, nos sirve. ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a salvar o a guardar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar. Yo en este caso voy a guardar en escritorio. Le voy a colocar aquí BD para guardar en esa carpeta de BD. Y en el nombre le voy a colocar aquí, por ejemplo, préstamos clientes. Cuando ya tenemos el diagrama guardado y sabemos que no hay que hacerle nada, procedemos a cerrar. Cerramos acá y vamos a ir al local instance o al servidor local. Vamos a entrar al servidor local, vamos a colocar la clave respectiva, clave de ingreso, y acá vamos a proceder a abrir. Recordemos que esta parte, el servidor local se clasifica en básicamente tres partes, que son la parte de donde están el nombre de todas las bases de datos que están debidamente instaladas,
la parte de el editor, que aquí es donde nosotros abrimos y cerramos y modificamos los scripts, y la parte de las acciones, que es donde me va indicando qué acción correcta o incorrecta tiene el o los scripts que yo ejecuté aquí en el editor. Voy a abrir un nuevo script, él me va a llevar acá, pero vea que no hemos hecho nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta ser que no hemos exportado. ¿Qué significa? Significa que yo debo hacerle File, Export, la primera opción. Aquí voy a decir en qué carpeta quiero guardarlo, entonces ahí lo dejo en la misma, en BD. Yo, para diferenciar uno del otro, siempre acostumbro a colocarle a este PK y al otro FK. ¿Por qué? Porque recordemos que este primero nosotros vamos a activarle estas dos opciones: Skip Creation of Foreign Keys y Script Creation of Index. O sea, le estoy diciendo que haga, se brinque las foreign keys y se brinque las relaciones, que solamente me cree, o nos cree en este caso, ¿verdad? Nos cree un script con las tablas o con las relaciones más las claves primarias, únicamente con eso. Ahí es muy importante que no se nos olvide esta parte, ¿verdad? Le doy Next, Next, y vean que aquí, antes de darle Finish, vean qué interesante, aquí es donde nos está creando todos los códigos que nosotros no tenemos ni hemos tenido que crear. Simple y sencillamente son todos los códigos de, digámosle así, de apertura que no hemos tenido que crear. Entonces le vamos a dar Finish, que por eso es que Workbench se convierte en un SAP tan importante, porque definitivamente nos permite hacer esas modificaciones de muy buena manera y sin necesidad de escribir un solo código. Le vamos a dar File, Export, la segunda opción. En la segunda opción está el Input File y el Output File. En el Input File yo voy a seleccionar el archivo que ya está, porque este es el archivo, o sea, el Output File es el que le va a caer encima al Input File. El Input File es el que ya está. ¿Por qué le va a caer encima? Porque recordemos que este es un alter script. Este es un script o una cantidad de códigos que va a alterar a uno que ya está. Entonces lo que le estoy diciendo es, este le va a caer encima a este. Entonces lo que hacemos es que aquí seleccione, como dije anteriormente, el primero, y aquí nada más le cambio la P por una F para que le haya modificación, y le voy a dar Next. Ahí están los códigos y ejecuto. Ahora sí puedo ir a Local Instance. Si yo abro, sí me salen los scripts. Muy importante, no se asusten que aquí no va a salir el diagrama, ¿verdad? El diagrama tiene otro tipo de digámosle que de extensión. Entonces ese no hay ningún problema en ese sentido, ¿verdad? No va a pasar absolutamente nada. Y aquí selecciono el primero, el PK, abro, le doy ejecutar, y esa ejecución verifico que todo quede en verde y con el check. Le doy clic secundario, clear, procedo a abrir el FK y le doy ejecutar. ¿Para qué? Para verificar que esta ejecución en blanca esté también bien como la otra. Si por ejemplo aquí en esta línea 3 hubo un error, ustedes tienen que venir a verificar aquí con solamente el hecho de que se posicionen ahí, ¿verdad? Les va a decir a ustedes cuál es el error, en cuál tabla y en cuál campo está. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, primero que todo aquí voy a darle Refresh All. Aquí sale mi base de datos, ¿lo vieron? Ahí sale mi base de datos. Entonces resulta ser que yo tendría que eliminar esta porque tiene algún error o se ejecutó algún tipo de error cuando yo traté de hacer sobre todo las foreign keys. Entonces yo voy a darle clic secundario, Drop Schema, Aplicar, Finish y la elimino. Una vez que la eliminé, yo voy a tener que ir al diagrama, a la tabla correspondiente, hago el cambio respectivo que me pide o me solicita que haga el cambio, tengo que volver a exportar los scripts, pero a la hora que exporto los scripts es muy sencillo porque lo que hacemos es que le caemos encima a los que ya están. Entonces seleccionamos el que ya ocupamos, dice que si desea reemplazarlo, le digo que sí y ejecuto. Ven qué sencillo. Cuando ya entonces yo ya he corregido y he exportado nuevamente, vuelvo al servidor local, vuelvo a abrir el script necesario, vuelvo a ejecutar, ¿verdad? Ejecutamos el primero, ejecutamos en este caso el segundo,
Otra cosa, vea, por ejemplo acá, qué bien que cometí el error de volver a ejecutar la misma. Ejecuté el PK nuevamente y me da una situación de advertencia. Esto no quiere decir que está malo, sino lo que quiere decir es que ya está ejecutado. Entonces que no puede crear algo nuevo porque ya está creado. Entonces simple y sencillamente limpio, decía que selecciono el otro y ejecuto. Entonces acá voy a venir, voy a darle refresh all y aquí ya tendría la tabla debidamente lista con todas sus columnas preparadas para nosotros enviar datos o poder trabajar y manipular todo. Entonces esta es la forma más sencilla de trabajar todo lo que son bases de datos, es la forma más amigable, la forma también más moderna, lo que está de tendencia, lo que más se está utilizando, ¿verdad? Esto digo de tendencia en un tipo de SAP SQL, porque recordemos que ahora hay uno que se llama MongoDB, que es no SQL, que también está mucho de tendencia, pero en la parte de SQL esta es como la tendencia, ¿verdad? Se ha venido dejando de lado el SQL Server, inclusive, o se ha dejado un poco de lado también el MySQL Front, etcétera, etcétera, sino que se trabaja un poco más de esta parte del Workbench, porque es como lo que la empresa o la tendencia está pidiendo. Cuando ya tenemos aquí listo, bueno, ya en este caso ya hemos terminado, hemos finalizado la parte de ejecución de la base de datos. Ahora yo quisiera que ustedes vean algo por acá. Aquí en el manual viene la práctica número 6. Tienen que crear un diccionario de datos. Para este diccionario de datos, estimados jóvenes, pues lógicamente que van a crear 4 tablas. Van a trabajar bien toda la parte de relaciones, tratar en la medida de lo posible las claves ajenas, hacerlas de la mejor manera. ¿Y con qué van a trabajar este diccionario de datos? Bueno, aquí les he adjuntado yo, o les voy a juntar las tablas para que las utilicen como plantilla y que puedan trabajar su diccionario de datos, ¿verdad? Y una vez que tienen el diccionario de datos, tienen que crear la base de datos en MySQL Workbench, lógicamente de este diccionario. O sea, primero creo el diccionario o crean el diccionario y posteriormente la base de datos en MySQL Workbench. Entonces ese trabajo de esta sesión de esta semana es un trabajo bonito porque vamos a crear diccionario, porque vamos a crear base de datos y que esta base de datos nos va a servir para trabajos que vienen a futuro. De momento de mi parte sería todo. Como siempre desearles lo mejor, éxitos a todos y todas. Un abrazo a la distancia.